Muy buenos días en este jueves 19 de abril de 2018. Estas son las noticias. Parlamento de Cuba propone a Miguel Díaz-Canel para suceder a Raúl Castro después de 6 décadas. Cuba será competencia sin los Castro. Comparecerá el fiscal ante señalamientos de ministeriales. Admite Congreso solicitud de juicio contra Catalina Portillo. Plan de desarrollo urbano de Lázaro Cárdenas es inconstitucional. Trump confirma encuentro entre el director de la CIA y el líder norcoreano Kim Jong-un. Para Coparmex, el nuevo aeropuerto va y es un caso cerrado. López Obrador no es invencible, dice Margarita Zavala. Anaya apela al voto útil. Son normales los ataques en mi contra, asegura AMLO. MIT considera que para ser primero hay que ser segundo. De chiquito tuvo problemas, dice el Bronco sobre AMLO. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Así que buenos días por la mañana, doctor Rodrigo Tello. Muy buenos días, Norma, buenos días a todo el auditorio. Transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo a través de nuestras diferentes plataformas en www.lucesdelsiglo.com. Hoy nos vamos con las portadas nacionales, doctor. Reforma, en la sección nacional tenemos lo que destaca hoy ese periódico nacional. Delata a Lozoya. Lo sanciona SFP, Secretaría de la Función Pública. Es la misma persona que acusó en Brasil a extitular de Pemex de recibir sobornos. Ni se despeinan. En el primer cara a cara de los candidatos a gobernar la ciudad, faltaron propuestas frescas, sobraron titubeos y el formato no ayudó a fomentar el debate. Esto en el debate para los candidatos a dirigir la Ciudad de México. Tendrá Enrique Peña Nieto recuerdito, una pequeña plazoleta en la colonia Ciudad Aztlán, en Tonalá, Jalisco, fue inaugurada ayer con el nombre del presidente de la República. Termina era Castro en Cuba. A partir de hoy y por primera vez en casi 60 años, el hombre al frente del gobierno cubano no se apellida Castro. Cláusula antichapulín. El Senado busca evitar que se repita el caso de Jimena Puente, quien del INAI saltó a una candidatura para ser diputada plurinominal. Va AMLO por Congreso. Anaya, lo puedo derrotar. Estas son las noticias de la primera plana del periódico Reforma. Y el periódico Universal destaca en su primera plana: en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México hay contratos por 764,000 millones de pesos, casi 4 veces más la del costo de la terminal aérea. Los acuerdos por operación y mantenimiento son a 50 años. Una entrevista en exclusiva dice la embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, lleva a México en el corazón. Habla de su retiro de la diplomacia. Debate de descalificaciones y promesas. La construcción de 100 kilómetros de metro garantizará el suministro de agua en toda la ciudad mediante un nuevo acuífero. Acabar con la corrupción y la inseguridad son las promesas en el debate que se llevó a cabo en la Ciudad de México. El periódico Milenio también destaca: la iniciativa privada cancela mesa del aeropuerto con AMLO. Suspende Coparmex la reunión que tenía prevista con el candidato de Juntos Haremos Historia, y en donde dice que no, que a su intolerancia no van a hacer esta reunión. Abrirá Bronco el encuentro del domingo. MIT cerrará
Esto es de acuerdo al debate que se va a dar a cabo el domingo próximo del debate presidencial con los candidatos Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita Zavala, El Bronco y Andrés Manuel López Obrador. Subieron al Bronco a la fuerza del debate. Así Muy es. interesante, vamos a ver al Bronco. Y bueno, el periódico Excelsior, lo que destaca hoy también Excelsior, México estabiliza su deuda al Fondo Monetario Internacional. Doctor. México estabiliza su deuda. Necesito que me lo suban. Estamos medio cegatones a nuestros queridos productores. Taxistas acusan cobro extra con nuevas tablets. Ahí está, eso es en el periódico Excelsior. Quieren dar también estímulos a diplomáticos. Bueno, pues no sé qué tanto estímulo necesitan los Y faltan diplomáticos. 73 días para la elección y bueno, esto es parte de lo que destaca también el periódico Excelsior a nivel nacional. En la parte local, doctor, tenemos la edición La parte local, de Luces del Siglo. Luces del Siglo dice exhibidos candidatos por seguidores falsos, y esta nota se refiere a que los candidatos a las presidencias municipales de Quintana Roo, Benito Juárez. de Benito Juárez, en sus cuentas de Twitter, bueno, exhiben que tienen un montón de seguidores, lo cual, bueno, una investigación de Luces del Siglo exhibe. Por ejemplo, Mario Machuca, de los 4,000, casi 5,000 seguidores que tiene en Twitter, reales son 1,471, 3,524 son falsos, ¿no? Chanito Toledo, de los 20, tiene 24,285 reales y tiene 6,810 falsos. Niurka Sáliva, 867 reales, 189 falsos. Isaac Janix, 181 reales, 18 falsos. Y Mara Lezama, 3,364 reales y 134 falsos. En fin, ahí vamos a ver, a empezar a ver cómo se infla. A todo mundo lo sigue mucha gente, pero luego nos damos cuenta que la mitad eran falsos. Defiende Yecro consulta por Uber. Galardonan el proyecto Costa Maya. Y dice también Anaya, no al muro, puedo derrotar a AMLO. Esta es la primera plana de Luces del Siglo a nivel local. Novedades de Quintana Roo destaca, cúpula empresarial a favor de la consulta, y esto después de que el sindicato de taxistas pues amagó con sabotear esta consulta pública que se llevará a cabo el 1 de julio, en el día de la elección, para definir quién nos gobernará tanto nuestro país como las entidades aquí presidentes municipales. El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe capituló en Cancún, apoya la entrada de las plataformas de servicio de transporte como Uber y avala la consulta pública. Dentro de unos momentos tendremos a la presidenta consejera del YECRO, que ella nos dará más detalles sobre esta consulta pública, la señora Mayra San Román, referente del tema y cuáles van a ser las reglas que se van a establecer precisamente para esta consulta que se llevará a cabo y que estará en las boletas para elegir próximos pues dirigentes de aquí del municipio de Benito Juárez. Por esto de Quintana Roo, expandir infraestructura piden los inmobiliarios del estado. Indignación y enojo en Morena. Militantes fundadores denuncian que no se respetan los principios y se han infiltrado nefastos personajes. En la contraportada, en bici y al gobierno, hablan precisamente del señor Miguel Díaz Canel, ingeniero electrónico de 57 años, que hoy pretende suceder a Raúl Castro al frente de los destinos de Cuba. Así es, el periódico La Verdad, impulsan sur de Quintana Roo, y esto después de que ayer en el Tianguis Turístico 2018 que se llevó a cabo en Mazatlán, Gran Costa Maya, que promociona destinos como Chetumal, Bacalar y Majagual, entre estos destinos fueron galardonados junto con 4 proyectos más. Eso es lo que destaca el periódico La Verdad en Quintana Roo. El Quequi de Quintana Roo, galardonan a 4 empresas de Quintana Roo, precisamente lo que ya mencionabas. Premian a Costa Maya en Tianguis Turístico. ¿Y Uber a la casa? Escuelas indígenas en paro.
Y bueno, suspenden al Canelo por 6 meses por doping. ¿Qué tal, Pues bueno, pasamos al tema internacional, doctor Tello, y bueno, después de que el Parlamento de Cuba propone a Miguel Díaz-Canel para suceder a Raúl Castro, ayer, como presidente y sucesor de toda la dinastía Castro en ese país, hoy todo apunta a que llegará a la presidencia de la isla alguien que no llevaba el apellido, pues Castro precisamente, desde la revolución en 1959 liderada por Fidel. Esto es lo que, bueno, ayer fue un acontecimiento pues histórico en esta isla. Así es, el mundo siguió ayer las actividades de la Asamblea Nacional de Cuba, que sesionó para tomar protesta a los nuevos diputados y designar a los miembros del Consejo Nacional, máximo órgano de gobierno, encabezado por el presidente. La proposición del sucesor de Raúl Castro, de 86 años, transcurrió sin novedad. Miguel Díaz-Canel, de 57 años y hasta hoy vicepresidente, tomará posesión hoy jueves, presidente. Sin embargo, se mantendrá como jefe del Partido Comunista de Cuba hasta su próximo congreso en 2021, Raúl Castro. Díaz-Canel es considerado un discípulo silencioso de Raúl. Es ingeniero electrónico, nació en Placetas, provincia de Villa Clara, el 20 de abril de 1960. Hizo carrera militar de 1982 a 1985 en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Así es, y en 1991 ingresó al Comité Central del Partido Comunista. En 2003 se convirtió en secretario del Partido Comunista en Holguín. Y en 2009 Raúl, su mentor en la universidad, le nombró ministro de Educación Superior. En 2013 se convirtió en vicepresidente de Cuba, donde tenemos, bueno, el audio y el video. Esto es una cortesía de la agencia Notimex. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba propuso al primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel como el sucesor del presidente del país, Raúl Castro, quien dejará el cargo tras 2 mandatos de 5 años. Díaz-Canel, de 57 años, encabeza la propuesta de la Comisión de Candidaturas Nacional para la conformación del máximo órgano de gobierno del país, el Consejo de Estado, una candidatura que ahora será sometida a votación de la nueva Asamblea Nacional, aunque el resultado será dado a conocer mañana jueves 19 de abril. Además de Díaz-Canel, han sido nominados como miembros del Consejo de Estado Salvador Valdés Mesa como primer vicepresidente y como vicepresidentes Ramiro Valdés, Roberto Tomás Morales Ojeda, Gladys María Bejarano Portela, Inés María Chapman y Beatriz Johnson. Poco antes, Esteban Lazo Hernández fue reelecto por unanimidad como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como Mari Machado como vicepresidenta y Miriam Brito Sarroca como secretaria del Parlamento. Durante la sesión constitutiva, los 605 diputados elegidos en los comicios de marzo designan a los 31 miembros del Consejo de Estado, que está integrado por el nuevo presidente, el primer vicepresidente, los 5 vicepresidentes y un secretario, así como los otros 23 miembros del órgano que gobierna el país. Notimex. Lo que ayer se llevó a cabo en esta elección de este nuevo presidente, y hay que recordar que las reformas de Raúl Castro pues cambiaron Cuba después de que tomó posesión, aún estando vivo su hermano Fidel. Y bueno, el lema de Raúl Castro fue siempre sin prisa, pero sin pausa. En 12 años, el heredero de Fidel Castro y expresidente de Cuba impulsó una serie de reformas que, aunque polémicas, cambió la vida de los cubanos. A Raúl se le conoce el haber actualizado el modelo económico y social, no una actualización radical, pero sí logrando una mayor eficiencia, con permisos para la iniciativa privada, pero siempre bajo la empresa estatal socialista. Así es, Raúl Castro también liberó el uso de los teléfonos móviles y se dio permiso a los ciudadanos cubanos a disfrutar de los hoteles, y ello le volvió muy popular en la isla. Actualmente en algunos parques y dependencias de gobierno ya tienen wifi, que eso era inexistente en la isla hace algunos años. Pues sí, porque eso ya abría la comunicación al mundo de alguna manera. Otro de los cambios impulsados por Raúl fue la entrega de parcelas a productores privados.
aquellas parcelas que las empresas estatales no hacían producir. Luego permitió que sobre esas parcelas se construyeran casas, lo que volvió más productiva la tierra. Otra de las cosas destacadas que hizo el señor Raúl fue, y que puede parecer increíble, fue que Fidel autorizó, el sucesor de Fidel autorizó las rentas vacacionales en la isla. De hecho, Airbnb es muy exitoso en La Habana y que lo permitió a los cubanos y tener, que sus casas se rentaran precisamente al turismo. Ya con Raúl, los cubanos tuvieron acceso a computadoras. Su gobierno incrementó el acceso a Internet, que es lo que mencionabas, Norma, a precios muy competitivos e instaló puntos Wi-Fi en parques y calles principales. Así es, y finalmente, quizás lo más histórico, normalizó las relaciones con Estados Unidos, que en 2004 se coronó con la visita del presidente Barack Obama a Cuba. Y esto fue que la relación que actualmente ha comenzado a enfriarse con la llegada obviamente de Donald Trump a la Casa Blanca, y que será una tarea pendiente de Miguel Díaz, pues en los próximos días por venir, que se vuelvan a restablecer estas relaciones. Hay que decir que esas relaciones con Estados Unidos se han enfriado por Trump con todo el mundo. No es solo cuestión de Cuba en este caso, que tenía un enfrentamiento directo con los Estados Unidos. Trump no se ha caracterizado precisamente por ser un político que haga lazos de amistad con otros países. Y vámonos con el clima. ¿Qué nos depara para el clima el día de hoy aquí en nuestro... ¿No tenemos el clima? ¿Cómo va a ser? Pues mire, está soleado, agradable, de veras, como ayer lo mencionamos, el clima ideal porque hay sol, está templado, aunque ya para hoy se espera más calor que el día de ayer. Pero bueno, en breve probablemente les tengamos el clima con más exactitud. Y tenemos, por ejemplo, ya también el tema de las cotizaciones y las divisas con un especial de Alia Sánchez que nos tiene una información muy precisa en relación a las cotizaciones tanto del dólar y los incrementos en la economía. Negocios. Banco de México reporta nuevamente a la política sobre comercio exterior, ya la incertidumbre política interna, como los dos principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico. Quizá alentados por el recién conflicto arancelario China-Estados Unidos y el inicio de las campañas electorales en México, de cara a las elecciones federales de julio próximo. En el último reporte de Banco de México, la expectativa promedio de crecimiento económico para 2018 se revisa ligeramente a la baja, para ubicarse en 2.21% real anual, 6 puntos porcentuales menor que la encuesta de febrero. Previsiones 2019. En cuanto al peso, se prevé un cierre en 2018 para el tipo de cambio de 18.84 pesos por dólar. En 2019, el peso ganaría terreno hasta alcanzar 18.54 pesos por dólar. Inflación. Al cierre del 2018 se prevé una inflación anual en 4.07%. Y para el 2019, la inflación se ubicaría en 3.67, según las previsiones. Esto está plenamente dentro del rango de inflación objetivo establecido por la autoridad monetaria. Tasa interbancaria. Para el cierre del 2018 le ubican sin modificación respecto de su nivel actual, 7.5%. Para 2019, los encuestados amplían la posibilidad de una reducción a 6.76%. Y finalmente, ¿qué factores económicos preocupan a los especialistas? En marzo se mantiene a la cabeza por segundo mes consecutivo el factor de política comercial. Le siguen la incertidumbre política interna, así como los problemas de inseguridad pública. Esperaremos el informe al cierre de abril y revisaremos si estas variables continúan siendo significativas. Y hasta aquí el resumen económico de la semana. Pues eso es las recomendaciones que nos dan para el tema de economía en los próximos días. Y bueno, pasando al ámbito local, evidentemente Cuba pues siempre ha sido una competencia para nuestro país y más para destinos turísticos que es Cancún.
Se acercan las elecciones presidenciales, bueno, ahorita que fueron las elecciones en Cuba, y esto abre una nueva era que bien podría influir en una reducción de flujo turístico a los más importantes destinos turísticos de nuestro país, obviamente incluyendo Cancún, y este tema comienza a cobrar importancia en la agenda del debate público y en algunas voces ya se hicieron escuchar al respecto de este asunto. Claro que es algo relativo, es un poco lo que pasa con Uber en la localidad, en el sentido que los taxistas se asustan porque viene Uber, ¿no? Que Cuba tenga mayor apertura, pues lo tenemos que ver como un reto para ser mejores y seguir captando a ese público que ya favorece a los destinos de Quintana Roo. Tenemos un audio de Eugenio Pacheco para que nos explique un poco sobre este tema. El fin de la era Castro y la revolución cubana en el gobierno de esa isla y la elección de un nuevo presidente significa que se formalizará su apertura comercial, reafirmando con ello una alta competencia turística con México y sus destinos vacacionales, entre ellos los de Quintana Roo. Así lo advirtió la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso local, Gabriela Angulo Sauri. Dijo, los 3 niveles de gobierno y los empresarios del ramo turístico deberán trabajar fuertemente, sobre todo en el tema de seguridad, para evitar que la apertura comercial de Cuba desvíe hacia esa zona del Caribe al turismo y se afecte la ocupación y los ingresos en los destinos turísticos de Quintana Roo. La diputada reconoció una vez más que las medidas que se han adoptado para mejorar la seguridad en la zona norte del estado, principalmente en Cancún y Playa del Carmen, no han sido suficientes, lo que ha sido destacado desde el gobierno de Estados Unidos, de donde proviene el mayor porcentaje del turismo extranjero que llega a Quintana Roo. Con un gobierno más abierto, Cuba será considerada por muchos norteamericanos como otra opción vacacional en el Caribe, sobre todo si no se logra contrarrestar la imagen que se está generando por la violencia que se registra diariamente en nuestro estado, esto entre bandas de delincuentes, consideró la legisladora. Aclaró que la inseguridad está focalizada en ciertas zonas y hasta el momento no afecta las zonas hoteleras o de mayor concentración de visitantes, salvo algunos casos muy contados. Advirtió que aún se está a tiempo de tomar las medidas necesarias para mantenernos dentro de la competitividad, porque Cuba es una alta competencia. Dijo que se deben preparar en lo que se refiere a los servicios y tarifas, así como también para dar certeza a los inversionistas turísticos que tienen interés en Quintana Roo. Para LS de Noticias, Eugenio Pacheco. Y bueno, eso es lo que nos dice. Si fíjate que no creo que haya competencia realmente con su destino en el caso de Cuba. Finalmente se vuelve pues un tránsito, por ejemplo, sobre todo para la gente de Sudamérica y la gente de Europa, el que pueden hacer un recorrido incluso por la isla y regresar aquí a Cancún, claro, sería como un recorrido de su circuito, exactamente. De hecho, independientemente de los cambios políticos en la isla ya está abierta al turismo. Cuba ya está abierta al turismo, ya tiene muchísimos hoteles en lugares también paradisíacos. Y bueno, esto no ha hecho una verdadera mella en el turismo de nosotros, de Quintana Roo. Así es que, como tú dices, más bien se presta para que si ya vienen de lugares lejanos, porque nos están llegando turistas ya de muy lejos, ¿no? Rusos, australianos, sudamericanos, gente que viene hasta acá y que obviamente el trasladarse hasta acá ya no puede significar para ellos solo venir a Cancún, sino aprovechan y hacen ya algún tipo, se van a Miami, vienen a Cancún, se irán a Cuba, así es que lo tenemos que ver desde ese punto de vista que tú mencionas, como algo que nos va a agregar, mentalizándolo de esta manera y pensándolo de esta manera. Yo creo que ese turismo que pueda traer Cuba, bueno, pues que se brinque luego a algo que ellos no tienen, y es precisamente nuestra herencia histórica, arqueológica, que es tan grande y abundante en nuestras tierras. Sin duda la competencia siempre va a ser sana, y bueno, el que tengamos competencia con Cuba, no se ofrecen las mismas cosas. Hay que decir, por ejemplo, que en Cuba todavía tiene muchas carencias, a pesar de que hay una apertura para el turismo, existen actualmente muchas carencias. Y algunas cosas no tan buenas que está teniendo Cuba, en el sentido de la migración tan grande de su gente, que tiene que buscar oportunidades en otras tierras, incluso ya aquí, notoriamente en Quintana Roo, bueno, pues le va a permitir a toda esta gente ya permanecer en su país, porque ya van a tener también más oportunidades de desarrollo allá, e incluso muchos de los que ya salieron probablemente se regresen para allá. Esto le va a dar un equilibrio también en cuestión de migración a la zona, que va a ser muy beneficiosa para todos.
No, y en ese sentido, el que se abra la competencia, bueno, que haya más competencia para este destino turístico, pues obviamente exige que tengamos mucho más oportunidad para mejorar los servicios. Eso es parte de lo que se tiene que dar y finalmente por eso somos de los número 1 en el mundo en cuestiones de servicios turísticos. Así es. Pero bueno. Pasando al ámbito local, ayer en el Congreso del Estado de Quintana Roo admitió una solicitud de juicio contra la Secretaria del Trabajo, Catalina Portillo, y esto porque por terminar el primer tercio del año y no se ven esos aumentos que en efecto estaban contemplados en el presupuesto de 2018, ayer dentro de una queja se recibió un juicio político contra la Secretaria del Trabajo. Vamos a escuchar la nota de Eugenio Pacheco desde la capital del estado. El Congreso del Estado dio entrada formal a una solicitud de juicio político en contra de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro, a quien se le acusa de abuso de autoridad, así como de afectación del interés público por usurpación de funciones y atribuciones. La demanda de juicio fue presentada por Pedro Javier Moreno Oc, expresidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Chetumal, quien fue cesado en 2007 por órdenes de la secretaria al verse presuntamente involucrado en actos de corrupción y fraude hasta por 2.5 millones de pesos en perjuicio del erario y de los expedientes de trabajadores que promovieron juicios laborales. El diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso local, confirmó que desde inicios de este mes se presentó la solicitud y el martes 17 de abril fue ratificada por el demandante. Moreno Uc asegura que su despido en octubre de 2017 fue un acto autoritario y de abuso de parte de Catalina Portillo Navarro, quien de manera unilateral y ejecutando facultades que no le corresponden, firmó un oficio ordenado por su destitución del cargo sin previo aviso y sin un procedimiento legal fundado y motivado de por medio. En septiembre de 2017, las autoridades de la Secretaría del Trabajo realizaron un arqueo en las cajas y depósitos de valores de la Junta de Conciliación y Arbitraje que presidía en Chetumal el demandante, sin que éste pudiera comprobar los faltantes. Se trata de dinero en efectivo, una fianza de 500,000 pesos y hasta un vale de despensa por 60 pesos que suman 2.5 millones, que según el acta fueron recibidos por Pedro Moreno al ser nombrado presidente de la Junta, pero que se hicieron perdedizos. Para LSD Noticias, Eugenio Pacheco. Pues sin duda esto del juicio político contra Catalina Portilla que se está dando en el Congreso y que se admitió finalmente el día de ayer es referente a un extrabajador de la Junta de Conciliación y Arbitraje y que bueno, hay que recordar al auditorio que estas juntas de conciliación y arbitraje en el estado fueron de los dependencias donde más violaciones a los derechos de los ciudadanos se dieron ahí. Hay que recordar no que se inventaron juicios laborales para despojar incluso a ciudadanos y a empresarios de terrenos haciendo expedientes y juicios laborales en fast track, hay que recordarlo. Y bueno, uno de los funcionarios o servidores públicos que trabajaban en estas dependencias es el que, dio esta queja ante el Congreso del Estado y que se admite este recurso para hacer ese juicio político contra Catalina Portillo después de esta limpia que llegó haciendo precisamente a esta Secretaría del Trabajo. Fíjate nada más, ahí viene el revire, pero bueno, se tendrán que hacer las investigaciones y no olvidar todo el daño que se le hizo a Quintana Roo precisamente por esta institución a través de la cual precisamente funcionarios del mismo gobierno estatal atacaron a la sociedad, porque no se le puede llamar de otra manera. No hay que recordar, por ejemplo, la Torre Mayoris aquí en Cancún, donde despojaron a los propietarios de estos departamentos de superlujo en un área muy de alta plusvalía aquí en la ciudad. Despojaron de sus departamentos precisamente por la invención de juicios laborales que eran fantasmas y de trabajadores que nunca tenían. Pero bueno, es parte de lo que ahora enfrenta la Secretaria del Trabajo, Catalina Portilla. Vamos a un corte, regresamos, seguimos aquí en LSD Noticias, Adicción por Informar. Entre muros. Realzan estética sesentera.
Colores con mayor sobriedad y materiales que enfatizan los espacios le dan vida a un interesante proceso de remodelación. Soluciones prácticas con materiales reutilizados y piezas industriales están presentes en un departamento de 156 metros cuadrados, propiedad del arquitecto brasileño Lula Gouveia y de su esposa, la fotógrafa María Acayaba. Ubicado en Sao Paulo, Brasil, esta propiedad de los años 60 tenía los espacios integrados después de la demolición de sus muros. La elección de los materiales y colores más sobrios fue intencional para resaltar marcos, fotos y objetos de diseño. En el techo del vestíbulo de entrada, por ejemplo, se instaló el primer prototipo de la lámpara Viro Viro, hecha de viruta de acero y diseñada por el despacho Superlimao, del cual Gouveia es socio. En la pared se adaptó un panel con grafito que fue rescatado de un revestimiento de obra en Santa Cecilia, un barrio de la misma ciudad de Sao Paulo. Un dato es que tanto la barra como el piso lucen un acabado en estado aparente. Increíble no querer estar ahí. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa o en tu móvil con nuestro periódico digital. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres. Escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Siempre tenemos regalos para ti. Luces del Siglo impreso, digital y radio online. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Mi amor, la próxima semana es mi cumpleaños y no hemos ido a escoger mi pastel. Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan un delicioso pastel de cumpleaños. Mi amor, me encantó mi pastel. Síguenos en nuestras redes sociales y participa. Siempre tenemos regalos para ti. Mi amor, me falta mi regalito, ¿eh? Teatro Expalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Expalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Expalanque. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Viajes con Jaime Molina. Un acogedor nido. ¿Se te antojaría dormir en un hotel cuya estructura está inspirada en un nido de pájaros y en los troncos de madera que flotan en los ríos? Se llama Arctic Bat y promete ser la joya del río Lule, ubicado cerca de la ciudad de Aradz, en la Laponia sueca. El hotel quedará atrapado entre las placas de hielo del río en invierno y flotará en sus aguas en verano. Evitarán que se desplace usando un sistema de anclaje. Contará con 6 habitaciones y los huéspedes disfrutarán de un restaurante, tratamientos de spa y avistamientos de auroras boreales de septiembre a marzo. El diseño es de los arquitectos Johan Kauppi y Bertil Hallström. Se prevé que abra a fines de este año y la habitación costará $650 por noche. Interesante ir a vacacionar en un nido de pájaros. ¿Qué te parece? Ya no saben qué inventar. Bueno, mientras seas atractivo y competitivo. Acuérdate de todos los millones de personas que vienen a vacacionar a un nido de víboras. Porque recordemos que Cancún quiere decir precisamente eso, nido de víboras. Así es que estamos por cumplir precisamente el día de mañana, hay que recordar, de 48 años de su fundación como ciudad Cancún. Mañana, 20 de abril, se conmemora la fundación de nuestra ciudad Cancún.
Así es que prepárese para los festejos. Así es. De verdad, hay una exposición aquí en los bajos de Palacio Municipal, en donde usted puede asistir. Hay una línea del tiempo, que esta línea del tiempo la hizo la Universidad del Caribe hace algunos años, en conmemoración a don Enrique Sabiñac, en la biblioteca de la universidad, y que ahora la universidad está prestando al Palacio Municipal para que la gente pueda acudir, ir a visitar esta exposición y bueno, vea todo el crecimiento que ha tenido nuestra ciudad y cómo al paso del tiempo pues se ha ido desarrollando y ha sido el éxito que es ahora Cancún turísticamente hablando. Pero yo se la pongo más fácil. Usted puede tener una visita a la línea del tiempo en vida real. Váyase a una de las zonas alrededor de los cordones de asentamientos humanos alrededor de Cancún, vaya ahí, vea cómo están las casitas en la tierra. Así es como empezaron a edificar construcciones para los trabajadores en Cancún, y luego se viene caminando hacia el centro y va ahí viendo cómo va cambiando de esa gente que no tiene nada, que no tiene ni agua, no tiene instalaciones, se va a ir viendo cómo va cambiando hasta llegar a la zona hotelera, donde se va a encontrar verdaderos palacios con baños de mármol. Ese es el cambio que tuvo a través de los años Quintana Roo, pero que hoy mucha gente sigue estancada en uno de estos segmentos de la línea del tiempo. Tú fuiste más pesimista, Rodrigo. Bueno, no es pesimista, es que tenemos grandes cosas y gran opulencia y gente que todavía no tiene las cosas más básicas, que es precisamente en lo que tenemos que luchar y cambiar, porque esa derrama que tanto presumimos, ese turismo que tanto presumimos, precisamente se aterrice a todos. Es donde viene la verdadera competencia con la apertura de destinos como Cuba. Fíjese, Cuba, que estaba tan atrasado en tantas cosas, ahora ya tiene Wi-Fi en parques, en calles, en avenidas, ¿no? Cosas que, bueno, si no nos ponemos las pilas, al rato Cuba en unos años va a estar mucho más adelante que México, que no tuvo esa presión y ese cerramiento por parte de los Estados Unidos. Entonces sí nos tenemos que poner listos, sí nos tenemos que poner tenemos los servicios hoteleros, Norma, pero en Cuba no hay delincuencia. En Cuba no matan gente en las calles, y no que yo quiera ser pesimista, tenemos un destino precisamente exitoso, pero si no volteamos a ver los defectos que tenemos y luchamos por combatirlos y cambiarlos, entonces no vamos a tener un futuro. Entonces es muy importante que sí nos pongamos las pilas. Sin dudas, Cancún ha sido víctima de su éxito, como bien menciona Rodrigo, en el sentido de que, bueno, tenemos deshonrosos primeros lugares, como es la violencia y la percepción. Precisamente ayer, de hecho, manejaba el INEGI una encuesta precisamente de cómo los ciudadanos percibimos la violencia en nuestras ciudades. Cancún apareció en 5º lugar y es lo que percibimos los ciudadanos. No quiere decir que sea lo que se está realmente viendo, es lo que percibe la ciudadanía, en el sentido de que, bueno, tanto lugares como Tamaulipas, ¿verdad? La Ciudad de México, el centro oriente de la Ciudad de México, el norponiente incluso también de la Ciudad de México, Cancún, fueron de los primeros lugares en donde la gente percibe que hay altos índices de violencia, aunque en la realidad no sea así, es la percepción Correcto. ciudadana. Y ciudades como Mérida, por ejemplo, Los Cabos, que son ciudades en donde la percepción es totalmente de seguridad para el ciudadano. Ayer manejaba estas cifras el INEGI. Y bueno, volviendo al tema de Cancún, este crecimiento que no se esperaba en su proyección, hay que recordar que a 48 años de su fundación, el proyecto Cancún, cuando Infratur llegó aquí a Quintana Roo, pues no se esperaba, nunca dimensionaron el crecimiento y el éxito que es ahora. Evidentemente es todo lo contrario en la ciudad y en las zonas de asentamientos urbanos, como tú bien mencionas, porque no ha habido realmente dinero que alcance para ese crecimiento y darle todos los servicios a los ciudadanos básicamente en la zona norte del estado. No ha habido el dinero, y sí ha habido el oportunismo de muchos pseudopolíticos que precisamente para tener más votos llaman a gente y traen a gente a esos asentamientos humanos, porque no es que no podamos decir que la ciudad no tenía la capacidad de crecer, pero si hubiéramos tenido deslindadas precisamente esas áreas, pues mucha gente que hubiera venido no hubiera tenido dónde quedarse y ni modo, se tenían que regresar a sus lugares de origen. Pero si había alguien que les decía, no te preocupes, quédate aquí, ya después te ponemos los servicios,
Eso fue lo que hizo esta traición de muchos políticos, porque no es más que eso, de traer gente, jalar gente a que se quedaran en zonas que no tenían un desarrollo, y bueno, es lo que le pasó a Cancún. Y bueno, lo hecho está, pero sí tenemos que tener los ojos volteados hacia estas personas y lograr que se integren precisamente al desarrollo que tanto presumimos. Pues parte de lo que se tiene que corregir es precisamente el plan de desarrollo urbano y que no se vuelvan a cometer los errores en otros municipios de nuestra entidad. Y es lo que está sucediendo precisamente en Lázaro Cárdenas, puesto que el plan de desarrollo urbano, había habido reclamos de que es inconstitucional. Y esto de que donde hay un proyecto de desarrollo urbano pone en riesgo zonas protegidas por la ley. Esto es algo que se está dando precisamente en ese municipio y que no se puede permitir al no haber orden en la planeación. Tienes todas las razones, precisamente lo que pasó en Cancún, no aprendimos, y en otros municipios del estado, que empieza a haber un boom en el turismo, como es Lázaro Cárdenas precisamente, y esto principalmente por la isla de Holbox. Entonces empieza a pasar lo mismo, la ambición, y entonces empiezan a querer desarrollar no sometidos al PDU, y ahí es donde viene el relajo. Pero bueno, parece que en Lázaro Cárdenas podríamos todavía estar a tiempo. Tenemos un audio al respecto de este tema, precisamente de todo lo que se está generando y cuestionando en las zonas urbanas que se pretenden construir en las zonas protegidas por la ley. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo confirmó que, a todas luces, el programa de desarrollo urbano del municipio de Lázaro Cárdenas es anticonstitucional, pues carece del aval del gobierno estatal y da pie a una controversia constitucional por parte de la Federación. En entrevista con Luces del Siglo, el titular de la dependencia, Alfredo Arellano Guillermo, indicó que el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas pasó por alto el convenio que comprometía a los 3 órdenes de gobierno a esperar a que estuviese listo el programa de manejo del área natural protegida de Yumbalam para expedir el PDU. Estamos sorprendidos, a todas luces es anticonstitucional porque hay ahí una clara invasión de competencias del orden federal. El gobierno del estado no avala el plan de desarrollo urbano publicado porque, entre otras cosas, no se sometió a consulta ni se tomó en cuenta a la autoridad estatal. El lunes pasado, este diario dio a conocer que en febrero de este año el instrumento de planeación urbana fue aprobado en sesión de Cabildo y, posteriormente, fue publicado en el periódico oficial del Estado el 13 de abril pasado. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reclamó por la violación del acuerdo firmado por los 3 órdenes de gobierno que comprometía al ayuntamiento a no expedir el PDU y al gobierno estatal a no publicarlo en el periódico oficial. También advirtió que no se descartaba que fuese promovida una controversia constitucional por la invasión de competencias, recurso que está siendo evaluado. Definitivamente corresponde a la CONAD y a la Semarnat presentar la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque este PDU está creando un centro de población dentro de un área natural protegida, lo cual está prohibido por la ley. El funcionario estatal explicó que lo ocurrido rompe también con los acuerdos del Consejo Asesor del Área Natural Protegida de Yumbalam, que trabajan en la elaboración del plan de manejo. Para LCD Noticias, con información de Adriana Varillas, Patricia Hernández Goñi. Es parte de los errores, doctor. O sea, de verdad es que tenemos que seguir protegiendo estas zonas de áreas protegidas y que no podemos permitir que se viole la ley. Lo que sucede en este momento en Holbox, que se empiezan a hacer estos grandes desarrollos, igualmente en el municipio de Tolún y en Solidaridad. Ya deberíamos de ser expertos precisamente por las experiencias que hay en el estado en el manejo de esto, así como vamos al tianguis turístico y Cancún, Quintana Roo es líder precisamente en servicios turísticos, pues también tenemos experiencia en el crecimiento rápido de desarrollos urbanos, y bueno, ya tendríamos que realmente implementarlos y dar el ejemplo que nuestra experiencia no fue en vano. Pero bueno, cambiando de tema y de vuelta en Cancún, el caso Uber plantea distintos escenarios posibles. Uno de ellos es la confrontación de empresarios.
Así es, y bueno, el impacto obviamente es transversal, como todo, tiene elementos positivos y negativos que la sociedad habrá de proponer para aceptar o no el regreso de Uber a Cancún. Vamos a la nota, ¿qué nos dicen de esto? Voces en contra y a favor de empresarios y dirigentes de la sociedad civil se expresaron sobre la consulta ciudadana que decidirá si se permite o rechaza la entrada de transporte público de automóviles a través de plataformas digitales. Algunos señalan que la consulta no resolverá el problema de movilidad en Cancún, mientras que otros grupos ven positiva la entrada de empresas como Uber. El director de la empresa de transporte público Autocar, Santiago Carrillo Sánchez, dijo que la consulta no debió mezclarse con el proceso electoral, toda vez que diversos candidatos federales y municipales han adoptado el tema como bandera política para llegar a sus electores, mientras que en el tema de movilidad, la llegada de la empresa provocaría una saturación de transporte público en el destino turístico. Existen cerca de 8,000 taxis que le dan empleo a 20,000 personas y toda esa derrama económica se queda dentro de la ciudad porque emplean mecánicos. La consulta la veo un poco delicada porque se puede politizar. Inclusive otros candidatos ya lo están agarrando como bandera y puede no salir tan bien como se espera. No digo que no se deba diversificar el transporte. Lo que se debe hacer es medir qué tipo de transporte y cómo, porque si hoy hay 8,000 taxistas y mañana hay 8,500 Ubers, entonces habrá una saturación de transporte, explicó Carrillo Sánchez. La presidenta de Ciudadanos por la Transparencia, Cintia Dehesa Guzmán, sostuvo que la consulta popular se decidió porque la 15ª legislatura no quiso asumir la responsabilidad política porque ya estaba en proceso de regulación el transporte público de automóviles a través de plataformas digitales en la Ley de Movilidad de Quintana Roo y que la entrada o no de Uber no resolverá la problemática de movilidad que enfrenta el destino turístico y la entidad. Para LCD Noticias, con información de Alejandra Galicia, Patricia Hernández Goñi. Y bueno, esto que amenazan incluso para el día 1 de julio algunos sindicatos taxistas, hay que recordar que en el estado tenemos 17 sindicatos y que 12 de esos 17 sindicatos están en protesta precisamente porque se haga esta consulta y más que se combine con la elección que vamos a tener el próximo 1 de julio. Hay que recordar también que Karina Martínez, la síndico de aquí del municipio de Benito Juárez, ayer mismo, después de estas declaraciones de Santiago Carrillo, que son los dueños de las concesionarias Autocar aquí en Benito Juárez, bueno, planteó también hacer una revisión de esas concesiones. Como ya sabemos, también han tenido muchos años desde su fundación en Cancún, la concesión del transporte aquí en la ciudad. Ella, pues, ante estos cuestionamientos también lanzó de que habría que hacer una revisión de esos contratos que se concesionaron y a lo mejor implementar a otras empresas también para darle la concesión de transporte público aquí en Benito Juárez. Pues todo esto del transporte y bueno, finalmente si esto es para beneficio de los ciudadanos y que tengamos un mejor transporte público, bienvenida a las consultas. Así es, la consulta, bueno, como decíamos, la consulta ya sabemos para dónde va porque toda la ciudadanía se ha manifestado precisamente a favor de Uber, pero bueno, esto le va a dar un cariz oficial para poder decir, sí, aquí viene Uber, y sobre todo, lo más importante desde mi punto de vista para señalar, es la conciencia del gobierno estatal, precisamente para oír a la ciudadanía en lo que quiere y poder, en todo caso, respaldar este clamor popular para tener este nuevo servicio, que además va a venir a romper monopolios ya establecidos desde hace muchos años en Quintana Roo. Así es, bienvenida a la competencia, como dice. Vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos, tenemos ya algunos invitados entrando ya al proceso electoral. Regresamos aquí en LCD Noticias. Buena mesa. Buena mesa. El frío le sienta bien. Las infusiones en frío son un refrescante capricho estacional. La alquimia consiste en dejar que el agua actúe lentamente sobre hojas, flores y frutas para revelar poco a poco sus ricas expresiones aromáticas y gustativas. De acuerdo con Olivia Medina, directora general
de Euroté. El objetivo de infundir es extraer sustancias solubles, por lo que la temperatura del líquido puede ir de fría a caliente, y siempre y cuando sean antes del punto de ebullición. Hacerlo en frío requiere paciencia, mientras que en caliente es, sobre todo, un asunto de precisión en cuanto a tiempo y temperatura. 1 minuto hace gran diferencia de sabor porque se adquiere más de lo que se busca. Si no se tiene un completo control, se obtienen muchas sustancias amargas y mayor cantidad de polifenoles. Detalla Olivia, los japoneses han hecho estudios que muestran que a más de 70 grados centígrados el nivel de los polifenoles crece exponencialmente por cada grado. La pendiente es muy alta. En una infusión en frío, estas sustancias se disuelven más lento y en mucho menor cantidad. No se amarga la bebida, se extrae gran volumen de antioxidantes, sabores y color sin tanto amargor ni astringencia. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Radio Luces, música, noticias y programas de calidad en formato digital. Radio Luces transmite las 24 horas del día desde sus estudios en Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Buenísimos los taquitos, te los recomiendo. Están súper deliciosos. Ellos ya probaron la original cecina de Yecapixtla. Los tacos de chorizo rojo y verde. ¿Y tú qué esperas? Aquí Morelos, calle 78, avenida Prolongación Cabá, casi esquina con Niños Héroes. Y en su nueva dirección, calle Luciérnaga, 12B, local 4, en avenida Nichupté, frente a la clínica 16 del IMSS. Tú ya nos conoces y nos recomiendas. Aquí Morelos, la original cecina de Yecapixtla. Este inicio de año, regala o regálate algo útil y para todo el año. Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate, además de la mejor información, un Day Pass en Sky Zone Trampoline Park. Disfruta de todo el día con el pase más divertido. O si lo prefieres, un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Este inicio de año, el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo. Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto@lucesdelsiglo.com. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. LSD Noticias presenta Nido de Víboras. El asunto de la consulta pública para decidir si se permite a Uber y plataformas similares operar en el estado es un tema que dará mucho de qué hablar de aquí hasta que se realice. Sin embargo, tanta opinión suele concentrarse en pocos ángulos y se olvida abordar el asunto desde otras perspectivas. Así, por ejemplo, muy pocos hablan de qué pasará el 2 de julio, un día después de que se realice la consulta. Porque si los votantes deciden que sí, que Uber puede trabajar en Cancún, ¿qué sigue? El ejercicio de consulta es apenas un paso de varios en ese sentido. Dependiendo del resultado, todavía habrá que ajustar la legislación que regula esa modalidad de transporte, la Ley de Movilidad, actualmente en el Congreso del Estado. Pero lo más interesante quizá es que independientemente de si el tema es Uber o no, será ver si este esquema de participación logra prender entre la gente y se establece como un medio legítimo para ayudar en la toma de decisiones que afectan a todos, aunque ahí está el riesgo también que la consulta pública se convierta en una herramienta para promover barbaridades o impulsar ciertas agendas de carácter particular, disfrazándolas de interés público. Esa es la cámara. Ya estamos de regreso aquí en el SD Noticias, Adicción por Informar, con una invitada el día de hoy que me da mucho gusto dar la bienvenida a estos micrófonos, Gaby Payar. Gabriela Payar es Gaby para los cuates, para los amigos, que ella es candidata por el Distrito 4 de aquí de la zona de Cancún. Y bueno, ya pues en pleno apogeo en la campaña, mi querida Gaby, que tienes que pues convencer a los ciudadanos ante la apatía que yo no sé por qué
Benito Juárez, hay que decirlo, hay que marcarlo mucho, siempre tiene mucha apatía por participar en las contiendas electorales. Así es. Pues antes que nada, muchas gracias, Normita. Muchas gracias, doctor. Aquí estoy con ustedes. Agradezco la invitación y este espacio, y gracias a todos los que hoy nos están dando la posibilidad de estar dentro de sus hogares, que nos ven, que nos escuchan. Efectivamente, hay más que apatía, hay descontento. Okay. Yo ahorita estoy caminando y tocando puertas, caminando el Distrito 4, a mí me toca ser candidata a diputada federal por el Distrito 4, y es un distrito muy grande, territorialmente es muy, muy, muy grande, muy extenso. ¿Cuánto abarca aquí en el municipio? ¿Hasta dónde abarca? Bueno, es un distrito de nueva creación, y tenemos, haz de cuenta que de las 137 que es, no sé si ubicas, la López Portillo, hay un Domino's Pizza. Sobre el Andrés Quintana Roo, sobre la López Portillo, ok, Andrés Quintana Roo con López Portillo, de allá te vas todo para arriba, y todo eso corresponde al Distrito 4, pero también tenemos hasta Leona Vicario, de allá hasta Leona Vicario. O sea, es el cruce de Avenida López Portillo con... que es Andrés Quintana Roo. Así es. Que viene, cuando vienes andando hacia Cancún, la carretera, ese cruce que es tan importante, destaca ahí también la avenida Nichuptep, hay que decirlo, toda esa parte de las regiones 135, las 200. Hasta Leona Vicario. Hasta Leona Vicario, pero también tenemos zona hotelera, también tenemos Puerto Morelos, también tenemos Bonfil, o sea, el distrito es verdaderamente muy extenso y variado, con mucha diversidad. Sí, hay de todo lo que representa nuestra sociedad. Sí, muy diverso. Entonces, ahorita estamos caminando, todos los días estamos caminando, estamos tocando puertas, y yo le digo a la gente cuando llego que no solamente vengo a tocarles la puerta, les estoy tocando la conciencia y también el corazón. Es importante que hagamos esto. Mucha gente me pregunta por qué salir a la calle. Esa es mi siguiente pregunta, ¿no? Gaby. Decirle a la gente, ¿quién es Gaby Pallares? ¿Desde cuánto tienes residiendo aquí en esta ciudad? ¿Y por qué meterte en la política cuando tú siempre has estado en el ámbito empresarial? Claro, te voy a contestar la primera, que es, sí es cierto, hay descontento. Cuando salgo a la calle, ahorita los reclamos de nuestra sociedad es esa, ¿no? El descontento, la falta ya de credibilidad hacia los políticos. Lamentablemente te dicen, ya no quiero que me toques la puerta, ya no quiero que me invites a votar porque estoy enojada, porque vienen, piden el voto, prometen, y ahora sí que como la canción, ¿no? Prometes y nada. O sea, no se cumple, hay muchas cosas que siguen igual. Cuando pasaron dijeron que iban a ser diferentes y no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado, me dice, porque lo vemos, es que mejora la economía, pero de la gente que nos gobierna o quien vino a pedir nuestro voto. Entonces sí es difícil hoy hacer que la gente crea y se convenza. Entonces, cuando les decía de que no solo tocó puertas, también tocó conciencias y corazones, es porque Gaby Pallares, su servidora, les habla con la verdad y con la honestidad, que esa es mi bandera, ¿sí? Tengo 40 años viviendo en Cancún. Yo elegí, al igual que muchos, este hermoso lugar, este paraíso, para que nacieran mis hijos. O sea, tuve la fortuna de ver nacer a mis hijos acá, pero también tuve la fortuna de que aquí nacieran también mis nietos. Yo soy mamá, soy abuela, tengo 40 años en Cancún, y también llegué en un momento en el que tuve la oportunidad de que todo lo que yo quería, por lo que yo trabajaba, que es el bienestar de mi familia, pues este lugar me ayudó a que con trabajo, con compromiso, se hicieran mis sueños realidad. Hoy yo sé que hay muchos más que también están esperando hacer sus sueños realidad o tener la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, y hoy nosotros tenemos el compromiso, los candidatos de Por México al Frente, de trabajar para que todas esas personitas, todas esas familias puedan lograr hacer realidad
su sueño, que al final de cuentas es un sueño común, es el tener una mejor calidad de vida, que es la vida que nos merecemos como mexicanos, como personas, como seres humanos. Entonces, sí llegué en un momento maravilloso. Estoy agradecida con Cancún, Normita, estoy agradecida con todo lo que he recibido de este lugar, pero eso no significa que tengas certeza y que tengas seguridad de que lo que has hecho lo vas a tener y va a permanecer. Lamentablemente, hoy nos vemos todos pues expuestos a que lo que hemos construido se pueda destruir, porque estamos padeciendo problemáticas severas de inseguridad, y ese es otro de los reclamos que nos está haciendo la sociedad, ¿no? O sea, tienen temor a la violencia, temor a lo que está sucediendo en nuestras calles. Yo sé que hay un trabajo que está haciendo hoy el señor gobernador para que las cosas mejoren y para que recuperemos los benitojuarenses y todos los quintanarroenses la paz social que tanto añoramos. Y yo quiero poner también de mi parte, llegando a la Cámara de Diputados, para trabajar de la mano con nuestro gobernador, que estoy convencida que todos los días se le está haciendo un esfuerzo por tener un mejor estado para los quintanarroenses, trabajar de la mano con él, aunque no le compete a los diputados federales el tema de seguridad, pero sí, eso le compete a nuestro municipio, a nuestro estado, a la federación, pero sí podemos hacer mucho. ¿Por qué? Porque podemos traer recursos para que estén etiquetados precisamente para ese punto, ¿no? Que es la seguridad. ¿Y qué hacemos con esos recursos ya etiquetados? Pues más capacitación para nuestros elementos, más tecnología, más preparación, tecnología, apoyos, mejores salarios. Incluso yo creo que tenemos que verlos como lo que ellos son, porque hemos dejado de ver al policía o el elemento de seguridad como lo que es realmente, es un ser humano que también tiene necesidades para su familia, para sus hijos, y que si tú les das la garantía de un buen salario, de que estén bien preparados, bien capacitados, de que tengan un seguro, bueno, ¿quién no quiere llevar a su casa la sustentabilidad que se requiere, ¿no? Lo que es el vestido, la comida, la educación, la escuela. Entonces, yo creo que vamos a tener una reciprocidad también hacia lo que es nuestra tranquilidad y nuestra seguridad, el trabajo de ellos. Oye, Gaby, y candidatos vienen, candidatos van. Sí. Y todos vienen y echan el rollo de lo que se necesita, como lo estás haciendo ahorita tú. Pero yo creo que es importante señalar algo. Tú vienes del ámbito empresarial, y cuando dices quiero hacer, pues yo creo que también es importante que la gente sepa que tú has hecho. O sea, desde el ámbito empresarial has estado preocupada por las comunidades donde te desenvuelves, y precisamente por ser una empresaria exitosa, gracias, tú ya has organizado y dado. O sea, todo eso que dices que quieres hacer ahorita como si llegas a ser diputada, es importante saber que tú ya lo haces y lo has hecho. O sea, tú eres una persona que al haber recibido has dado a tu comunidad, y te sigue mucha gente que te conoce porque has ayudado a muchísima gente en Quintana Roo. Yo creo que eso es muy importante señalarlo. Tú humildemente no lo dices, porque no es lo mismo cuando se para alguien y, pues yo quiero ser diputado y voy a hacer esto, y es que la comunidad y la gente y necesitan. Pues se puede volver retórica cuando alguien viene de la nada a decir eso. A lo mejor trae buenas intenciones y a lo mejor sí lo quiere hacer. Pero yo creo que es muy importante cuando para alguien realmente ser un candidato a una diputación ya es una culminación. O sea, ya vengo haciendo, ya le vengo dando a la sociedad, ya vengo organizando, ya vengo aportando incluso económicamente para hacer todo eso, porque lo hago yo, porque soy empresario, y ahora precisamente eso me lleva a ostentar una posición en mi comunidad. Esto le da una visión muy diferente. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, la verdad es de que gracias por todo los comentarios que estás haciendo a mi persona. Es cierto, me gusta desde siempre, desde que llegué acá, yo sentí la necesidad cuando empezamos a crecer. Quiero comentarles a todos los que nos están viendo que cuando llegamos a Cancún, que por cierto mañana ya son 48 años de este lugar, cuando llegamos a esta casa nuestra que es Cancún,
empezamos desde abajo. Vengo de la cultura del trabajo y del esfuerzo. Nosotros llegamos en ceros, con un costal lleno de ilusiones, nada más. Y vamos a echarle ganas y vamos a trabajar, y llegamos con mi madre biológica y mi madre de crianza, que son mi tía, que ya falleció, y mi mamá biológica, ¿no? Entonces, y mis hermanos. Y a trabajar y a vender en una esquina, teníamos que trabajar vendiendo comida, porque de esa manera es como ellas nos sacaron adelante. Crecimos, tuvimos oportunidades buenas, pero también en su momento tuvimos que organizarnos, como dices, y supimos lo que era la necesidad de la organización. Y hoy creo que es un momento en el que todos los ciudadanos tenemos que agarrar la cultura de la organización. Hablamos de la delincuencia organizada, y creo que una de las cosas que nosotros tenemos que copiarles es eso, ¿sí? ¿sí? Que nosotros tenemos que estar organizados para poder enfrentar todo lo que hoy nos está sucediendo. Entonces, cuando yo empecé, yo dije, es necesario organizarnos, y me organicé con todos los compañeros, y fui a tocar las puertas desde ese tiempo de todos los compañeros del giro que yo estaba manejando en ese momento, porque sabía y estaba convencida que solo organizados íbamos a poder enfrentar todo lo que nos estaba lastimando, que si las multas, que si las clausuras, que si los malos gobiernos, todas las cosas que para nosotros eran en su momento injustas. Los abusos del poder, para decirle en pocas palabras, el abuso del poder, donde se enfrentan día a día, y básicamente Cancún, el empresariado, eso hay que decirlo, porque finalmente es una de las cosas que en Benito Juárez básicamente ha sido el talón de Aquiles de todos los empresarios. El que usted abra un negocio aquí es un viacrucis impresionante. Y precisamente a eso iba, ante ese hartazgo que existe y ese descontento que mencionabas al inicio de la entrevista, Gaby, es porque ahora participar en la política, o sea, realmente participar, llevar al frente en este momento a logos de partidos, porque pues no existen otras plataformas para poder llegar a lugares donde se tomen decisiones en beneficio, como mencionas. Es cierto, sí, mucha gente me dice, bueno, ¿y qué estás haciendo? Yo he apoyado diversos proyectos, como ciudadana, como empresaria, como alguien que está siempre preocupado por los intereses, el bienestar social de mi familia y de la gente que yo quiero, que conozco, y de mis vecinos. ¿De tu comunidad? De mi comunidad siempre he participado y apoyado diversos proyectos, les repito. He dado mi voto, he tocado puertas para conseguir el voto de la gente que cree en mí para otras personas, y hoy, Normita, decido salir a la calle y pedir el voto para mí, porque yo también soy parte de ese hartazgo, yo también soy parte de decir ya basta de simulaciones. Viene le consigo el voto, le pongo a toda mi gente, y después el canijo no se vuelve a aparecer por aquí. Lamentablemente sí, así es, y eso no es una particularidad de Gaby Pallares, sino que, les repito, eso lo estoy viendo así como una epidemia de todas las personas en las que todos estoy. Sentimos y pensamos eso, es la verdad. Así es. Entonces, sí decido salir y pedir el voto. Cuando tocas la puerta, dices, no es posible que después de que ya voté, confié, creí, o sea, te hice llegar, ya no me abres la puerta. Entonces, hoy decido ser yo la que esté del otro lado, que les abra la puerta. Así es, la que le abra la puerta a la gente, la que atienda, y mi compromiso es, de verdad, trabajar con honestidad y para beneficio de todos los quintanarroenses, de todos los benitojuarenses y de todos los mexicanos, porque un diputado federal pues tiene que hacer leyes para beneficio de todos los mexicanos, o sea, de toda la nación. Pues mira, tienes muchos comentarios el día de hoy aquí en nuestras redes sociales. ¿Tienes tus fans? Sí, tienes fans. Nos dice, qué gran mujer, una gran invitada, gracias por convocarla. Creo que es la mejor opción definitivamente. Diego Armando, muy buenas propuestas, saludos a Gaby. Una mujer trabajadora y confío que ella es muy buena elección, Gaby. Como mencionabas, este distrito abarca diferentes clases sociales. ¿Cómo convencer a las clases sociales, tanto, pues, vamos a decir, a la gente marginada, a la gente de clase media social y a la gente de alta? Porque son diferentes intereses. Totalmente.
¿Cómo convence Gaby Pallares a esa gente? Yo creo que para mí es un poco, no es fácil, pero es un poco menos difícil. ¿Por qué? Porque yo he estado del otro lado. Fíjate, y la conocemos. Sí. O sea, déjame que responda yo un poquito esa pregunta. Sí, claro. Porque, fíjate, hay muchos candidatos. El otro día mencionábamos en esta mesa que puede haber algún diputado local de Quintana Roo que llega y le diga, hola, ¿cómo estás? Pues soy diputado local. Ah, caray, ¿sí? ¿Y sí? ¿Cómo te llamas? Ah, y no teníamos idea, ni siquiera, de que ya era diputado local. A Gaby Pallares le pasa al revés. O sea, los que ya llevamos en Cancún cierto tiempo, ¿quién no sabe quién es Gaby Pallares? Precisamente porque Gaby Pallares ya estuvo aquí ayudando a estos de acá. Gaby Pallares ya estuvo organizando a los empresarios. Entonces, tu vida ya es una llave precisamente para todas las clases sociales, porque eres empresaria, organizas empresarios y los encaminas hacia un lado o hacia el otro, o eres la primera en dar la cara para pelear sus derechos. Luego, de lo que tú ya tienes, porque has hecho como empresaria, en tu comunidad hay necesidades, vas y das y repartes, o sea, has andado como política sin ser política. Sí. Y luego, por si fuera poco, como dices, vienen los políticos precisamente por la popularidad que tiene Gaby, por lo que ha hecho, y le dicen, oye Gaby, échame la mano, porque pues yo quiero ser diputado, quiero ser presidente municipal, y ahí andan todos detrás de ella, porque saben precisamente que es una mujer de trabajo y les jala votos. Pero tienes mucha razón, ese es el sentir. Han venido, los has ayudado y luego se desaparecen, hasta que dice uno, no, pues ahora lo hago yo. Sí. Sí. Que es realmente el sentido, si nos queda claro, de tu candidatura. Es decir, ya basta, yo llevo a mi gente, la muevo y luego yo quedo como el sándwich, porque los sirve que votaran por y luego nos falla a todos y de alguna manera le falle yo a la gente también. Así es. ¿No? Pero ahora entonces yo agarro la batuta y ahora yo voy a hacer, y ahora sí, a ver si de veras también regresa ella. Sí, yo sí. Bueno, de hecho, lo que dices es muy para hacer este comentario. Tengo muchos años acá, tengo 40, Cancún cumple 48 años, tengo 40 Desde los 7 acá. años estabas aquí. No. Pues tienes 40 aquí. Tengo 40 te ves como acá, de 47. Ojalá. Ya me metí en Honduras. Pero de verdad que te digo, muy orgullosa de mi edad, muy orgullosa de los 5 nietos de sangre y de mi nieta de corazón, de mis 3 hijos. Yo creo que al igual que todos los padres, de todas las madres, de todos los padres, que todos los abuelos que me están viendo y escuchando, yo creo que cualquiera, aún a mi edad, tengo 55 años, nos sentimos y que tengamos fuerza, vamos a trabajar, vamos a luchar y no nos vamos a rendir, porque sabemos y estamos convencidos que tenemos el compromiso de dejarles a ellos la oportunidad de tener la calidad de vida que se merecen, de darles a ellos las oportunidades que a nosotros nos tocaron, de poder disfrutar de este maravilloso paraíso, de poder caminar por las calles como nosotros lo hicimos, sin miedo, sin temor. Entonces, yo creo que eso solamente lo vamos a lograr juntos, unidos. Y recojo, de verdad, Normita, en la calle muchas inquietudes, muchas propuestas. Cuando me preguntan cuáles son tus propuestas, yo siempre les digo las tuyas, las que tú me des. Porque al final de cuentas un diputado federal tiene que ser quien representa y quien lleva la voz del ciudadano. Y no somos todólogos, o sea, yo no soy todóloga, o sea, tengo que recoger propuestas y tengo que ver gente que realmente me ayude para poderlas llevar, aterrizar y para que se conviertan en ley para beneficio de los ciudadanos. Pero las propuestas surgen de la sociedad y las mejores propuestas son las que nos dan los ciudadanos, porque son las necesidades del pueblo. Esas son las que se tienen que hacer leyes. Cuando me dicen hay cosas que se proponen que no son muy, espérate, con votos y que vaya de acuerdo a lo que es el apoyar y el hacerle bien a nuestra comunidad, yo creo que todo es una buena propuesta. Pues Gaby, sin duda es un reto más en tu vida, definitivamente, y bueno, esperemos que nos sigas viniendo a platicarnos de estos recorridos que estás haciendo, porque de verdad es maratónico, como tú me mencionabas, el recorrer este distrito ahora sí que geográficamente muy disperso en ese sentido,
y bueno, que puedas seguir pues trayéndonos todas esas inquietudes y clamor ciudadana que bueno, pues es la petición de los que ahora queremos tener una mejor calidad de vida por y también cuando seas diputada. Claro, por supuesto. Pero mientras termina la campaña tiene que venir a seguir informándonos. Claro que sí. Pues y bueno, gracias. Pues ahí tiene una opción más, usted como televidente o como lector, tiene una opción más, Gaby Pallares, que es candidata al Distrito 4 por el Frente de la coalición del Frente. Por México al Frente. Ajá, que es el PAN-PRD. PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, sumemos por Quintana Roo. Con Quintana Roo. Bueno, pero bueno, lo importante es Gaby Pallares. Lo demás son muchos nombres, se le van a olvidar. Gaby Pallares. Sí, así es, muchísimas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Gracias a todos, y les recuerdo que un voto para Gaby Pallares es un voto para los quintanarroenses. Gracias, Gaby. Gracias, vamos a un corte, regresamos rápidamente. De cara a su propio debate del domingo, los candidatos presidenciales ya están metidos de lleno en la preparación. José Antonio Meade, como buen matadito, limpió drásticamente su agenda para concentrarse en estudiar a sus contrincantes, en tanto que Ricardo Anaya redujo sus actividades públicas. Por el lado de Andrés Manuel López Obrador, los enfrentamientos serán hasta el fin de semana, y Margarita Zavala ha estado realizando simulacros en los que su hermano Juan Ignacio funge como AMLO. Fausto Barajas, un calderonista de hueso colorado, representa a Meade, y Demián Sánchez, quien dice que habla perfectamente inglés, representa a Ricardo Anaya. ¿Y el Bronco? No, pues de Jaime Rodríguez no encontraron imitador. Ni que fuera tan fácil, raza. Estás escuchando LSD Noticias. Desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Radio Luces te acompaña en cualquier sitio en el que te encuentres. Solo ingresa a nuestro sitio web www.lucesdelsiglo.com/radio y disfruta del mejor contenido en música y programación disponible en la red. Radio Luces. Este inicio de año, regala o regálate algo útil y para todo el año. Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate, además de la mejor información, un Day Pass en Sky Zone Trampoline Park. Disfruta de todo el día con el pase más divertido. O si lo prefieres, un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Este inicio de año, el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo. Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto@lucesdelsiglo.com. Buenísimo los taquitos, te los recomiendo. Están súper deliciosos. Ellos ya probaron la original cecina de Yecapixtla. Los tacos de chorizo rojo y verde. ¿Y tú qué esperas? Aquí Morelos, calle 78, avenida Prolongación Cabá, casi esquina con Niños Héroes. Y en su nueva dirección, calle Luciérnaga, 12B, local 4, en avenida Nichupté, frente a la clínica 16 del IMSS. Tú ya nos conoces y nos recomiendas. Aquí Morelos, la original cecina de Yecapixtla. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Esta es la historia de todos los huevos que tenían una hermosa hueva que se balanceaba con gran dulzura. Pidiendo amor y paz, pero con los huevos por delante, ¡Qué hermosa hueva!, decían. ¡Qué hermosa hueva! Tenemos el cartón del día de David Enríquez, el humor, ¿qué dice? Un partido de huevos. Vemos a Rubén Darío, que es el presidente del partido, no es cierto, es el secretario del Partido Encuentro Social aquí en el estado, porque el presidente es el señor Gregorio Sánchez. Y bueno, ayer precisamente en las caminatas que están haciendo campaña, llevaba su canasta de huevos haciendo sus recorridos y decía precisamente que, bueno, era un partido que donde tenían muchos productos de gallina. ¿Qué le parece? ¿Usted qué opina? Opínenos aquí
aquí abajito en nuestra plataforma de Facebook sobre este cartón y esta campaña que están haciendo ahora los del partido Encuentro Social. Y vamos con otro tema. Llámanos al ámbito internacional, doctor. Vamos al ámbito internacional. Y bueno, resulta que Trump confirma el encuentro entre el director de la CIA y el líder narcocoreano Kim Jong. Norcoreano, no. El norcoreano, perdón, narcocoreano también. Con tanto narco. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su gobierno ha tenido contacto directo a muy alto nivel con Corea del Norte con miras a poner fin a la guerra peninsular coreana. ¿Cómo ve? El magnate considera que existe una gran posibilidad de solucionar un problema mundial y dio su bendición a Inanita. Dio su bendición a las conversaciones de paz que pudieran concretarse en una cumbre a realizarse en una de 5 ciudades que están siendo analizadas. Y bueno, con esta postura puede confirmarse que las próximas conversaciones entre Corea del Sur y Norte tienen el objetivo de alcanzar un tratado de paz a partir del próximo 27 de abril. Un paso adelante al armisticio vigente entre ambos países desde 1953. Veremos en qué resulta, sabiendo cómo es el presidente Donald Trump, que también es muy intolerante. Bueno, ya de todas maneras, el hecho de que Trump diga esto y de que está viendo la paz con Norcorea es que ya le midieron el agua a los camotes y no vieron viable ponerse al tiro con Norcorea, como con Siria. Exacto. O sea, mucha amenaza de bombardear a Norcorea, ya sacaron sus números y ya dijeron, no, aquí sí nos pueden contestar, aquí no bombardeamos, ¿no? Entonces ahora ya están hablando de paz. Y bueno, extraña mucho, ¿a usted le gustaría que le dé su bendición Donald Trump? Ay, nanita, no sabe uno si sería bendición o maldición, pero así bueno. Es. Bueno, y bueno, yéndonos a otro tema, a la Corte brasileña ayer negó un último recurso a Lula da Silva. Se le agotaron las salidas. Un tribunal de Porto Alegre le negó ayer el último recurso en sus manos para evitar la cárcel, a la que ha sido condenado por 12 años y un mes, acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero. Quiere decir que por omisión en algunos casos se le está enjuiciando a este expresidente de Brasil. Según el veredicto, Lula otorgó prebendas políticas a cambio de inmuebles. La defensa informó que la segunda y última instancia no apreció aspectos relevantes del caso, en referencia al desconocimiento que hizo la Corte a los embargos de declaración con los que Lula hubiese ganado el último round en los tribunales. Hay que decir que Lula da Silva actualmente tiene 72 años, aunque todavía puede apelar al Supremo Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal. Su reelección ya no será posible, como él lo había dicho hace algunas semanas. Que aquí hay que leer entre líneas, hay mucho fondo político. Lula pretendía reelegirse, todo indicaba que lo iba a poder hacer. Y llegar ahora, a ser presidente. Y ahora, bueno, pues por este juicio en lo que él se deshace de estas acusaciones, pues por lo pronto no podrá ser presidente. Y por lo pronto y para siempre, porque tiene 72 años. Y bueno, pasando al tema del petróleo, planea petrolera china inversión por 289 millones de dólares. La petrolera china plantea invertir 289 millones de dólares en una de las áreas de aguas profundas que ganó en la ronda 1.4, informó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La empresa ganó el área 1, que se ubica en el cinturón plegado perdido al norte del Golfo de México en diciembre de 2016, como parte de la ronda 1.4. Y esto recordaremos después de la ley energética o de la aprobación de la ley energética, en donde, bueno, empresas extranjeras pueden invertir en nuestro país en el tema del petróleo. En total, la petrolera china se quedó con 2 de las 10 áreas que se ofertaron en dicha licitación de aguas profundas. La compañía presentó en su plan de exploración esta inversión que perforará 2 pozos, pero estos podrían convertirse en 4 de tener éxito. Así es. Bueno, pues esperemos a ver qué resulta y que no haya pues realmente contaminantes en toda esta... Bueno, ya vi tu cara, Rodrigo. Acuérdate de la fuga que tuvieron los americanos enfrente de sus costas del Golfo de México, en donde se tardaron meses, y se habla de una
zona de miles de kilómetros cuadrados donde ya no hay vida, precisamente por una fuga que tuvieron ellos. Entonces, bueno, eso nos habla de todo, es su propio territorio, sus propias aguas. Tienen alta tecnología, estaban precisamente cerca de Houston, que es la capital mundial del petróleo, y ni así pudieron corregir esta fuga inmediatamente. Se tardaron no un día, no horas, no un día, meses en tenerla. Entonces, el hecho de tener estas explotaciones en aguas profundas, pues definitivamente ya pone en un vilo a muchas de las cuestiones ecológicas, porque no sabes en qué momento puede haber una catástrofe. Pues esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así y esperemos también que le empecemos a apostar a la energía no contaminante, que ya lo están haciendo muchísimos países del mundo, ¿no? Y nosotros, bueno, pues todavía seguimos empeñados en, bueno, no nosotros, las transnacionales que tienen este negocio siguen empeñados en venir a sacar petróleo aquí, por ejemplo, hablando del fracking, cuando ya está prohibido en otras partes del mundo. Allí ya pasó, ya se explotó, ya se prohibió, pero bueno, ahora vienen a México, donde las cosas que ya en otro lado no son viables, todavía son viables. Pues esperemos que eso no suceda, esperemos estar optimistas. Pues ya está sucediendo, ya están haciendo fracking, ya están haciendo pozos en aguas profundas, pero bueno, y no deja de llamarme la atención, Norma, los chinos pagaron por esta concesión, $289 millones. Cuando usted ve las ventas de petróleo, son miles de millones de dólares, pero la concesión cuesta $289 millones. O sea, pagan poquito y ganan mucho. Así claro, habría que ver por dónde más dieron dinero para obtener la concesión. Había que leer la letra chiquita de los contratos precisamente, pero bueno. Y bueno, yéndonos al tema de Cambridge Analytica, hay que recordar que la consultora británica del análisis de datos pretendía estructurar una oferta inicial de monedas digitales con el fin de recaudar hasta $30 millones. ¿Qué le parece? No se sabe si Cambridge Analytica aún sigue estos planes. La firma estaba estudiando el uso de blockchain, la tecnología subyacente a las criptomonedas, con el fin de ayudar a las personas a proteger sus datos en línea. Totalmente. O sea, resulta que ellos dieron a saber todos estos datos porque querían ayudar a la gente a proteger sus datos. Y fue totalmente lo contrario. Y bueno, Cambridge Analytica, que impulsó la campaña electoral, hay que decirlo, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo bajo intenso escrutinio durante marzo, luego de que New York Times informaron que accedieron indebidamente a los datos personales de millones de usuarios de Facebook. Hay que tener mucho cuidado. Recuerden que esto, nosotros como usuarios de estas plataformas, pues le abrimos la ventana a la intimidad a cualquiera, gente buena o gente mala, y nosotros se lo permitimos. En fin, ahí tenemos ya una imagen desde el tema de Cambridge Analytica. Y bueno, ya yéndonos al ámbito nacional, hay que decir las declaraciones que ayer el presidente de la Coparmex Nacional, Gustavo de Hoyos, dio por hecho la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pese a la oposición de Andrés Manuel López Obrador. En entrevista durante el seminario de líderes de Coparmex en Puebla, el señor Gustavo Hoyos propuso escuchar todas las opiniones de los candidatos al gobierno federal, aunque dijo que bueno, Andrés Manuel era pues bastante intolerante. Pues mira, la Coparmex, para la Coparmex la obra es relevante en materia de infraestructura pública, pero es necesario reflexionar en otros temas de interés. Bueno, pues ahí está, la Coparmex dice que esto es relevante, pero los temas de interés de los millones de mexicanos, insistimos, lo hemos dicho aquí, ayer hubo millones de mexicanos que no comieron. Eso no es un tema de interés para los empresarios. El Estado se vuelve lo de interés, la discusión del aeropuerto. Quisiéramos ver a candidatos discutiendo precisamente la pobreza de muchos mexicanos y la inseguridad de tantos mexicanos. Además, el presidente de la Coparmex consideró que México tiene dos grandes retos: la celebración pacífica de las elecciones del 1 de julio y la renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
Así es, y esto justamente en todas estas voces que se han alzado respecto al tema, aquí en Cancún se obtuvo ayer la postura de Eloy Peniche, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre el tema del nuevo aeropuerto. Esto fue lo que dijo. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cómo puede ayudar? O sea, ¿cuáles podrían ser los pros para la economía cancunense, siendo que el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Cancún es la conexión nacional más importante del país? ¿Cómo podría afectar a la economía? Pues mira, yo creo que se complementan porque de repente hay muchos vuelos internacionales que llegan a la Ciudad de México que no tienen conexión con Cancún, entonces sería bueno que haya ese puente, ¿no? Entonces, de hecho, el aeropuerto de México está saturado, pues es la razón por la que se está construyendo el otro, y eso le va a permitir tener recepción de diferentes ciudades, sobre todo de Estados Unidos, que a veces no tienen conexión directa con Cancún, y entonces nos va a sumar, ¿no? Y de la misma manera, también nosotros podemos hacer un trampolín de las ciudades que llegan acá y que luego se van para allá. Y si pudieras como estimar, como o sea, en algunos ejemplos concretos, ¿cómo podría incentivar la economía de Cancún? ¿Cómo podría verse es un beneficio para el estado de Quintana Roo la construcción de este aeropuerto si es que empezaran a haber más vuelos para acá? Pues mira, habría que ver... Pues esto es parte de lo que el señor Eloy Peniche dio en la declaración respecto a la postura del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, aunque el candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ya pues cuestionó todas estas versiones en cuanto a los empresarios, donde dijo, bueno, pues que la mafia del poder estaba presionando ahora a los empresarios de nuestro país. En fin, todo está en contra. Eso es algo que, bueno, tendríamos que... versiones muy encontradas, doctor. Todo está en contra, pero López Obrador sigue subiendo. Entonces no cabe duda que lo que pasa con los papalotes, ¿no? Que cuando más viento tienen en contra, más se suben. Mientras más le echan leña y le echan montón a las propuestas de López Obrador, bueno, que ni es una propuesta, es algo de un aeropuerto. Un cuestionamiento, realmente. Más lo suben. Yo creo que si no se hubieran puesto a hablar del tema, no le hubieran dado tanta fuerza. Pero, en fin. Así es, bueno, pues es parte de que la estrategia, obviamente, de mercadotecnia que están dando algunos candidatos, inclusive la parte de Andrés Manuel, pues realmente no está siendo tan eficaz, porque en estas críticas que ha habido al candidato Andrés Manuel López Obrador, bueno, cada que dice o cuestiona y que todo mundo sale a combatir esos cuestionamientos, finalmente lo único que hace es incrementar las preferencias electorales. Y le dan liderazgo porque él va marcando la pauta. Los temas a discutir los va marcando López Obrador. E insistimos, todos los candidatos discutiendo temas insulsos. Digo, no que sea importante hablar de un aeropuerto de la Ciudad de México, pero no es un tema toral de las necesidades grandes que tiene este país. Así es. Vamos a ir a un corte, regresamos en LC Noticias. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Radio Luces te acompaña en cualquier sitio en el que te encuentres. Solo ingresa a nuestro sitio web www.lucesdelsiglo.com/radio y disfruta del mejor contenido en música y programación disponible en la red. Radio Luces. Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa o en tu móvil con nuestro periódico digital. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres. Escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Siempre tenemos regalos para ti. Luces del Siglo impreso, digital y radio online. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Mi amor, la próxima semana es mi cumpleaños y no hemos ido a escoger mi pastel.
Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan un delicioso pastel de cumpleaños. ¡Mi amor! ¡Me encantó mi pastel! Síguenos en nuestras redes sociales y participa. Siempre tenemos regalos para ti. Mi amor, me falta mi regalito, ¿eh? Oh, buenísimo los taquitos, te los recomiendo. Están súper deliciosos. Ellos ya probaron la original cecina de Yecapixtla. Los tacos de chorizo rojo y verde. ¿Y tú qué esperas? Aquí Morelos, calle 78, avenida Prolongación Cabá, casi esquina con Niños Héroes. Y en su nueva dirección, calle Luciérnaga, 12B, local 4, en avenida Nichupté, frente a la clínica 16 del IMSS. Tú ya nos conoces y nos recomiendas. Aquí Morelos, la original cecina de Yecapixtla. Teatro Expalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Expalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Expalanque. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Ya estamos de regreso aquí en Noticias, Adicción por Informar, y tenemos en la línea, hablando de todo estos cuestionamientos y además algunas gente que ya se opuso incluso a que se haga una consulta para las plataformas digitales, como es el caso de Uber, aquí en el estado de Quintana Roo, básicamente en el municipio de Benito Juárez. Tenemos en la línea para que nos dé todos los detalles sobre este asunto de la consulta pública que se pretende llevar a cabo el 1 de julio, a la presidenta consejero del Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo, la señora Mayra Sarromán. Buenos días, Mayra. Buenos días, Norma, es un gusto saludarte y también a tus radioescuchas. Muchísimas gracias, Mayra. Me acompaña el doctor Rodrigo Tello en los micrófonos. Buenos días, doctor Rodrigo, buenos días, un gusto saludarlo. Bueno, Mayra, en todo esta pues cuestionamientos que se han venido dando de parte de algunos sindicatos, algunos líderes de opinión también y algunos sectores empresariales en el tema de que se haga una consulta pública para el próximo 1 de julio para ver si pueden ingresar a nuestro estado las plataformas digitales, como es el caso de Uber. Sí quisiera que nos aclararas un poco por qué el YECRO decide tomar esta decisión en esta junta de consejo que tuvieron ustedes recientemente. Bien, el Consejo General, con la facultad que le otorga la Constitución y también la Ley de Participación Ciudadana, recibió una solicitud para la realización de una consulta popular en términos de lo que establece la propia Ley de Participación Ciudadana. En este sentido, atendiendo a los presupuestos que establece esta ley respecto de la procedencia de la misma, el Consejo General se pronuncia en ese sentido, en que sí es procedente la solicitud presentada a efecto de que el día de la jornada electoral a los ciudadanos se les pueda preguntar respecto de su interés en que existan plataformas digitales para el uso del transporte público, específicamente en el municipio de Benito Juárez. En este sentido, así fue la decisión que tomó el Consejo General para llevar a cabo esta consulta popular. Nosotros, en los términos en los que marca la ley, seríamos los que estamos encargados de coordinar y organizar la realización de este mecanismo de participación ciudadana. Esa parte, si nos pudieras aclarar un poquito, porque realmente la ley le da la facultad precisamente a este instituto para poder hacer esta consulta pública, que ya ha habido algunos reclamos, incluso de algunos candidatos, en decir que está fuera de ley. Sí, claro, bueno, todos los ciudadanos estamos en nuestro derecho de inconformarnos y también de expresarnos. No obstante, me parece que al final somos los ciudadanos quienes se van a decidir respecto de si desean o no llevar a cabo este
que las plataformas digitales existan en el municipio. Nosotros estamos actuando en términos de lo que establece, como yo le he comentado, en términos de lo que establece la Ley de Participación Ciudadana, que da la posibilidad de llevar a cabo esta consulta popular dentro de estos mecanismos, el cual será el día de la jornada electoral. Nosotros estamos apegados a lo que establece la ley. Hay que entender que siempre surgirán inconformidades en todos los sentidos, ¿no? En todos los asuntos que a lo mejor resuelven las autoridades siempre surgen inconformidades, pero no debemos de perder de vista que es un gran ejercicio ciudadano y que este ejercicio ciudadano finalmente reflejará la voluntad de los ciudadanos que están en el municipio de Benito Juárez. Presidente Mayra, en ese sentido, ¿cómo va a ser el procedimiento? O sea, los ciudadanos el día de la elección tendrán en la boleta un apartado para dar esta consulta pública. ¿Cuál va a ser el procedimiento, Rea? Bien, Norma, le explico cómo es el procedimiento. Es una pregunta importante que permite hacer saber a los ciudadanos cómo se lleva a cabo este ejercicio. En esta ocasión nosotros tenemos una elección concurrente, es decir, una elección en la que va a haber una casilla única en la que se van a recibir los votos de los candidatos a diputados, senadores y presidente de la República, y también se va a recibir la votación de los presidentes municipales. En esta misma casilla se va a entregar, en su caso, la boleta para la consulta popular. Aparejado a esta emisión del voto para elegir a nuestros representantes populares, también podemos expresar lo relativo a la pregunta que va a ir contenida en esa boleta. Va a haber una urna específica para depositar el voto de esa boleta, pero será en la misma casilla. Es decir, cuando el ciudadano acuda a emitir su voto para el ejercicio de su derecho para la elección de nuestros gobernantes, también va a recibir la boleta para esta consulta popular. Es en el mismo momento, Norma. Al final, cuando se cierre la votación, se hará el cómputo correspondiente de las elecciones y también de la consulta popular. En esta boleta que menciona Mayra, ¿solo va a estar la plataforma digital de la empresa Uber o va a haber otras? No, solo es una consulta popular y esta boleta va a ser exclusivamente con la pregunta que se estableció y tendrá dos recuadros, uno que diga sí y otro que diga no, y el ciudadano podrá votar por la opción que considere conveniente y lo depositará en la urna correspondiente. Bueno, me parece algo muy democrático en ese sentido, puesto que nunca se ha tomado en cuenta a la ciudadanía y que por primera vez aquí en nuestro estado y básicamente en el municipio de Benito Juárez, pues se hagan esos ejercicios precisamente para convocar la participación ciudadana. Así es un ejercicio democrático, es un ejercicio en el que se escucha a los ciudadanos qué es lo que ellos desean para su municipio. Me parece que es importante. La democracia ha evolucionado en todos los sentidos y una de las grandes evoluciones de esta democracia es precisamente dar a los ciudadanos voz, dar a los ciudadanos la facilidad de expresarse y de decidir. Y estos mecanismos que contempla la Ley de Participación Ciudadana son precisamente para ello. El día 1 de julio, aprovechando la jornada electoral, aprovechando que vamos a elegir a los gobernantes, también tendrán la oportunidad de expresar su deseo o no para el tema de las plataformas digitales en este caso, pero así como en este caso podrá abrirse el ejercicio para los temas que consideren convenientes y que en su caso cumplan los requisitos de trascendencia necesarios. Entonces, el Instituto Electoral de Quintana Roo lo que va a realizar es la organización de esta consulta electoral. Ese es el trabajo que a nosotros nos corresponde, organizarlos. Trabajaríamos de manera coordinada nuevamente con el Instituto Nacional Electoral, toda vez que el Instituto Nacional Electoral es quien instala las mesas directivas de casilla. Estamos hablando que en el municipio de Benito Juárez hay aproximadamente hasta este corte un poquito más de 1,017 casillas electorales hasta este corte. Habría que esperar al corte final, pero bueno, es un estimado que en este momento tenemos. Y una vez que ya salga esta votación el día 1 de julio, ¿cuál sería ya el siguiente paso? Bien, esta consulta, como lo establece la ley, ahora es vinculante. Para que sea vinculante, es decir, para que tenga una obligatoriedad de su realización,
debe votar por lo menos el 35% del padrón enlistado en la lista nominal de Benito Juárez, y de ese 35% que vote, la mitad más uno debe votar en su caso a favor o en contra, para que esta consulta popular tenga ese carácter de vinculación que nos establece la ley. Supongamos que el electorado señala que es procedente, bueno, ya se tendrán que tomar otras determinaciones para el funcionamiento de este servicio. Nosotros lo único que haríamos es organizar la elección y dar el resultado de ese ejercicio de voluntad ciudadana. Es lo que le compete al Instituto Electoral de Quintana Roo. ¿Y esta información ya una vez se pase al Congreso del Estado y ellos definirían? ¿Así sería? Bueno, aquí una vez concluido este ejercicio ciudadano ya se tomarán las previsiones correspondientes. Nosotros hacemos las notificaciones en todo caso al Ejecutivo y a las instancias correspondientes para que se tomen las previsiones, todas las que sean necesarias, que para la implementación, en su caso del servicio. En caso de ser negativo, pues esto se publica también en el periódico oficial y ahí acabó el ejercicio de participación ciudadana. En caso de ser procedente, bueno, ya se tendrán que activar otras instancias a efecto de la procedencia de este servicio de plataformas digitales. Y en este caso, algunos sindicatos que se han inconformado a que se lleve a cabo esta consulta pública, Mayra, ¿podrían tener algún requerimiento que se pueda revertir esta decisión que ha tomado el IECRO? Como yo les comento, cualquier ciudadano puede inconformarse, están en su derecho de manifestarse en contra o no de este ejercicio ciudadano. Lo que considero importante es hacerles saber que todos los ciudadanos deberán expresar su voluntad ese día. Entonces, en este ejercicio creo que todos tienen derecho a manifestar lo que así consideren conveniente. Muy bien, Mayra, te agradezco que nos hayas tomado la llamada y ser muy explícita en el sentido de lo que conllevaría esta consulta pública para el 1 de julio. Al contrario, Norma, doctor, es un gusto haberlo saludado y estamos a la orden. Buenos días. Muy buenos días, Mayra San Román, presidenta consejero del Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues la presidente consejera, muy bien, muy profesional, sí, muy pulcra. Con la lástima de que ser muy profesional y muy pulcro también lo sentimos frío y distante, pero ella muy bien, muy pulcra. Como árbitro tiene que manejarse no, así. Pero además todas sus declaraciones completamente profesionales, la verdad es que no se le fue un punto, una coma, una información muy precisa, muy técnica, sí. Y bueno, ahí queda claro, bueno, pues el que se quiera inconformar, pues sí, precisamente ahí está la consulta pública, póngale que no, esa es su inconformidad. La ley ya lo dice. Lo único que le falló es cuando dijo que si la autoridad había decidido tener esto, ni modo, tenían que, en pocas palabras, sentarle todo. Pero no, es que no fue la autoridad, fue el clamor popular y por esta vez la autoridad precisamente nos representó y puso esto en consulta pública, que es muy diferente, cuando la autoridad, porque decide ellos como núcleo de poder hacer algo, es muy diferente que cuando la autoridad recibe el reclamo popular y entonces lo manifiesta en una consulta pública. Yo creo que es un ejercicio muy democrático también. Totalmente. Para que le quede claro a todas las partes que si la mayoría quiso, la mayoría quiso. Y de ahí, pues que vayan a votar todos los que estén en contra, que lleven a todos los que estén en contra y que voten. Y ya lo dijo ella, tiene que haber un 35% del padrón electoral votando, y de ahí 50% más uno sería positivo a favor precisamente de este tipo de plataformas. Hay que checar que, por ejemplo, en el padrón electoral del municipio de Benito Juárez, básicamente, hay aproximadamente, no tengo la cifra exacta, pero hay aproximadamente más o menos como 1 millón de habitantes. De habitantes aquí en Benito Juárez. En el padrón electoral registrado hay alrededor casi 800,000. Sobre esos 800,000 sería el 35% de participación, lo que conllevaría precisamente 280,000 votos aproximadamente. Así es. Y de ahí el 50% más uno sería el sí, y si fuera menos del 50% sería un no. Así es. Y aquí lo importante, y a lo que se refiere la presidenta consejero, es que en este ejercicio de democracia que se está llevando a cabo, histórico, es histórico aquí en Benito Juárez y en Quintana Roo, es que por primera vez realmente se está tomando en cuenta a la ciudadanía.
Yo creo que no podemos dejar pasar esta oportunidad y también que los ciudadanos en esa apatía que se vive cuando hay elecciones electorales, pues ahora sí vayamos a las casillas, participemos en esta contienda electoral, porque es muy caro, todo esto es muy costoso. Y vale la pena que ahora tengamos esa oportunidad y que vayamos, participemos, si estamos a favor o en contra, pero que participemos, no dejarlo pasar. Así es que esto, diría yo, ya es caso cerrado, porque estuvo mucho en discusión, que si sí, que si no, que vamos a exigir que se quite esa consulta. Bueno, es caso cerrado, la consulta se va a hacer, estén de acuerdo unos, no estén de acuerdo los otros, esto se hace y bueno, pues esperaremos los resultados y como tú decías en otras ocasiones, Norma, le da un cariz, le da un saborcito diferente a las elecciones y también una motivación para que la gente vaya y no solo participe en la elección de sus representantes, sino también participe en este ejercicio de democracia en donde podemos ir decidiendo algunas cuestiones de nuestra comunidad. Si no, ahora sí que si no participamos, después no se chille, queje, después no llore. Si Así no es. va y no participa, después no llore. Que aquí hay que participar para después poder quejarse en todo caso, pero hay que participar para hacer de este ejercicio algo exitoso, porque no va a bastar con que tengamos el 35%. Ojalá y tuviéramos el 60-70% de la afluencia del padrón electoral, y entonces sí que esto sería un completo éxito. No nos quedemos con los mínimos. Así es, a mí no me gusta ver esas imágenes cuando hubo enfrentamientos de los taxistas aquí con las empresas de Uber y que hubo hasta accidentes y muertes precisamente por esta anarquía que se estaba viviendo en ese momento. Y hay que decir que el enfrentamiento no fue tan enfrentamiento, más bien fue una agresión de los taxistas solapados por la autoridad, que fue lo que se convirtió en grave, precisamente contra miembros de Uber, y desgraciadamente hubo ahí algunos desenlaces fatales, y no por causas de los del Uber, sino por ese alocamiento que hubo en las calles, y bueno, hubo tristemente, porque siempre es triste que se pierda una vida humana, hubo tristemente estas imágenes que incluso todos pudimos ver, de un taxista atropellado en la avenida Colosio, precisamente porque estas agresiones, no enfrentamientos sino agresiones, ya estaban subiendo de tono. Así es. Ojalá de verdad haya mucha convocatoria para este 1 de julio en que todos los ciudadanos de Benito Juárez participemos, no solamente para poder elegir a los próximos gobernantes, sino para poder definir que esta empresa pueda circular o no, precisamente aquí en Benito Juárez. Pues ya se nos acabó el tiempo, ya nos vamos a dejar con los memes, un poquito de humor para terminar el noticiero del día de hoy y que se quede con un buen sabor de boca para disfrutar todo el día. Recuerde que una sonrisa siempre es buena para pasarla bien. A ver qué tenemos el día de hoy, qué eligieron nuestra gente de producción en estos memes. Cuando vas por tu Starbucks, pero regresas en combi. Bueno, pues es que sí pasa eso, ¿no? Van por el café caro para pagar estatus, que finalmente es lo que se paga, pero ahí andan en combi. Bueno, pero ahí traigo mi café caro. Sí. Traigo mi café caro, porque a eso se reduce. No es solo bueno, sino caro. Las 4 mordidas más letales, las del tiburón, las del caimán, el cocodrilo y la del policía. ¿Cuál prefiere usted? No, pues ninguna. La más venenosa es la de los policías. ¿Qué tal, Un okay, poquito pues de humor. Otro cartón ahí. Así es. Muchísimas gracias. Pásela muy bien en este día, doctor. Nos pedimos, nos escuchamos mañana. Dios nos vemos el día de mañana y acuérdense que el domingo es el el debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Así es. Estaremos pendientes. Mañana nos escuchamos. Que tenga un excelente día. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha. LSD Noticias. Adicción.